Muchas gracias, Silvia, y gracias a ustedes por invitarme a participar en estas jornadas. Siempre es un placer hablar de protección de datos en el ámbito universitario y más en este caso que va dirigido a jóvenes investigadores. Muy agradecido a la Universidad de Girona por esta oportunidad en la cual pretendo brevemente enfocar las especialidades que presentan los tratamientos de datos de carácter personal cuando estamos hablando del ámbito policial, penal, el ámbito de prevención, investigación, detección, enjuiciamiento de infracciones penales y la ejecución de sanciones penales. Pero para ello creo que es necesario enmarcar estos tratamientos especiales dentro del marco general que es la protección de datos de carácter personal, que como todos ustedes sabrán, ha sido objeto de regulación recientemente a nivel europeo y está suponiendo importantes novedades y cada vez tiene un mayor valor en la sociedad en la que vivimos y en un momento de transformación digital en el cual no paran de plantearse nuevos retos. Precisamente vengo ahora mismo un poco a la carrera de una reunión sobre temas de industria de defensa y de tecnología, innovación, inteligencia artificial, donde siempre al final va a haber datos personales y va a haber que proteger y realizar adecuadamente su tratamiento. Y en esto España ha venido desarrollando un papel primordial. España es uno de los países que más se ha significado por velar por la protección de datos de carácter personal. Hay que tener en cuenta que cuando se empieza a desarrollar la informática, ni siquiera como hoy la conocemos, en los años 50 del siglo pasado, ya en el año 1967, en el ámbito del Consejo de Europa, surge la preocupación de garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal, evitar que esos tratamientos automatizados que se van a realizar por las nuevas máquinas informáticas que van surgiendo puedan afectar seriamente a la privacidad, a la intimidad y a otros derechos de las personas. Se inicia un procedimiento de protección que en España lleva a garantizar este derecho al máximo nivel. En España, el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental desde el año 1978, que se recogió en el apartado cuarto del artículo 18 de nuestra Constitución, diferenciado del derecho al honor, diferenciado del derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen que garantiza ese artículo, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, es un derecho propio y sustantivo garantizado al máximo nivel. Posteriormente, España también ratificó el Convenio 108, el primer instrumento internacional que regula la protección de datos de carácter personal, aprueba la primera ley en el año 1992 en la cual se crea esta agencia como autoridad independiente encargada de velar por la tutela de este derecho fundamental y que posteriormente sería sustituida una vez que se empiezan a armonizar estas normativas a nivel europeo por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que transponía la directiva del año 1995 que regulaba esta materia. Además, contamos con una consolidadísima doctrina constitucional en la que nuestro alto Tribunal Constitucional ha venido marcando precisamente la configuración de este derecho a la protección de datos como un poder de disposición de los individuos respecto de sus datos que se refieren a su persona, no solo, como decía, los que afectan a la intimidad, sino cualquier otro dato que se refiera a una persona física identificada o identificable. Ese era el marco que teníamos hasta que se empieza a iniciar un movimiento en el ámbito de la Unión Europea que pretende tutelar al mismo nivel dentro de toda la Unión este derecho, configurándolo como un derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza y que adquiere ya carácter vinculante a partir del Tratado de Lisboa y se reconoce actualmente en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se configura como un derecho fundamental a nivel europeo y se atribuye la competencia a los órganos comunitarios, al Parlamento, al Consejo, los órganos legislativos comunitarios, para legislar sobre el derecho fundamental a la protección de datos, buscando garantizar el máximo nivel de protección. Europa, sin duda alguna, es el territorio del mundo donde más protegidos están los datos de carácter personal y hacerlo además de una manera uniforme entre los distintos países. Esto ha supuesto dos novedades en nuestro ámbito. Primero, que por primera vez un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución se encuentra regulado por una norma europea con carácter general, el Reglamento General de Protección de Datos del año 2016, directamente aplicable desde mayo de 2018, y además que introduce un sistema nuevo de tutela del
derecho. Y esto es muy importante. Ya no es, como era hasta ese momento, un control del cumplimiento por parte de las entidades que deberían observar las prescripciones legales que se establecían, sino que se introduce un principio que ya se conocía en otros ámbitos, propiamente más en el ámbito del compliance, prevención de blanqueo de capitales, que es el principio de responsabilidad proactiva. Es el responsable, tanto público como privado, que va a tratar los datos de carácter personal, el que previamente, al inicio del tratamiento de los datos, debe analizar los riesgos que ese tratamiento tiene para los derechos, libertades e intereses de los afectados y adoptar todas las medidas oportunas. Ese es el nuevo sistema y ese es el sistema en el que nos encontramos y que, como digo, se establece con carácter general en este reglamento. Pero con esa normativa no se agotan todos los ámbitos posibles de regulación porque existían otros ámbitos en los que a nivel europeo, a nivel mundial, existía una preocupación clara y notable respecto a la tutela de la protección de los datos de carácter personal, pero que al mismo tiempo pretende hacer efectiva la actuación policial, la actuación penal, en un momento en el que, sobre todo, a partir del cambio que supuso el atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, era necesario compartir estos datos a nivel internacional, y lo que se pretende es también armonizar esta normativa dentro de Europa, pero con normas especiales, al no sentar en estos casos competencias plenas la Unión Europea. Y para completar lo que se ha denominado el paquete europeo, el paquete de protección de datos europeo, se aprueban, además del Reglamento General de Protección de Datos, dos directivas. La directiva 680, que es en la que voy a centrar mi exposición, referida, como decía, a la prevención, investigación, detención, enjuiciamiento de infracciones penales y ejecución de sanciones penales, y la directiva 2016-681, más conocida como la directiva PNR, porque lo que regula es la utilización de los datos del registro de nombres de los pasajeros para la prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. Como decía, desde el año 2001 existe esta necesidad, era imprescindible compartir esta información entre todos los estados y, sin embargo, existían reticencias porque no en todos los ámbitos se garantizaba de la misma manera el derecho a la protección de datos de carácter personal. Y esto es lo que se pretende armonizar con esta norma, que ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico recientemente por la Ley Orgánica 1/2020 de 16 de septiembre sobre utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros, como decía, para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delitos graves. Regula cómo se van a transferir estos datos y cómo se van a compartir estos datos entre compañías aéreas y otro tipo de entidades con las autoridades públicas que tienen por objeto o tienen por competencia actuar precisamente en el ámbito policial y en el ámbito penal. Se aplica a todos los vuelos internacionales que tengan como destino, punto de salida o tránsito España, tanto comerciales como privados, e incluso excepcionalmente se prevé que se pueda aplicar también a los vuelos nacionales. Los sujetos que están obligados a facilitar esa información, como decía, son las compañías aéreas y las entidades de gestión de reserva de vuelos, exclusivamente a los fines de persecución de delitos de terrorismo y otros delitos graves que se identifican en la norma. Y la forma de articular esta colaboración es: estos datos se suministran por estas entidades en los plazos que se establecen en la norma, que se establecen dos momentos de comunicación de los datos, entre las 48 y 24 horas anteriores al vuelo y luego en el momento en el que se cierra el embarque. Se facilitan los datos de todos los pasajeros, así como de las tripulaciones, y se hace a las unidades de información sobre pasajeros que tienen que crearse en cada país. En España, esa unidad está creada dependiendo del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Esta es la unidad que recibe la información y luego podrán acceder a la misma cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones las autoridades competentes que se identifican en la norma y que se limitan a la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el Ministerio Fiscal. En todo caso, como es tradicional siempre en las comunicaciones de datos, y sobre esto seguiré incidiendo posteriormente al analizar otra directiva, es necesario que sean peticiones individualizadas, motivadas y no admitiéndose el tratamiento de datos masivos por parte de estas autoridades, que iría en contra, como además se decía en la ponencia anterior, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se prevé en estos casos las transferencias de datos a terceros países fuera del ámbito de la Unión Europea, que se regirán por la Directiva 680/2016.
Precisamente la especialidad de esta Directiva de Control de Datos PNR, que hacía necesaria una norma específica, es que no se podía trasladar ni al Reglamento General ni a la Directiva específica del ámbito penal, porque afecta a entidades que operan sujetas a regímenes diferentes. Por un lado estarían las compañías aéreas sujetas al régimen general, por otro lado las autoridades competentes en el ámbito penal sujetas a la directiva, y era necesario casar esos ámbitos distintos de aplicación y establecer obligaciones específicas. Y entrando ya en la materia específica de esta ponencia, la Directiva 2016-680, esta viene a sustituir una decisión que había del año 2018, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial. Esta norma era anterior al Tratado de Lisboa, era anterior a la nueva configuración de los pilares dentro del ámbito de la Unión Europea. En ese momento el pilar de cooperación policial y judicial no existían competencias directas por parte de los órganos de la Unión Europea ni estaba integrado dentro de la misma, y por lo tanto la regulación únicamente era respecto a las transferencias, a las actuaciones transfronterizas, y no entraba a regular cómo se trataban estos datos en las investigaciones penales que se realizaban en cada país, lo cual daba una grandísima libertad a cada país a regularlo. Cada uno lo había regulado de maneras diferentes, no estaban, como decía al principio, igualmente protegido en los distintos países las transferencias el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, y entonces estas transferencias de datos entre propios países de la Unión Europea no se realizaba con la agilidad que era necesaria para poder actuar eficazmente en un ámbito tan importante como es la prevención de los delitos de terrorismo y otro tipo de delitos. Era necesario fomentar esta cooperación policial y judicial penal, y para eso había que establecer una normativa homogénea dentro de la Unión, y es a lo que responde esta directiva, que, como digo, su principal innovación es que regula estos tratamientos de datos a nivel nacional. Una parte que me parece muy importante, luego veremos que la característica fundamental es que establece un régimen mucho más restrictivo para los particulares en el ámbito de la tutela de sus derechos que el régimen general, como consecuencia precisamente de que se está actuando para salvar un interés público esencial para todo Estado, como es la protección de su seguridad. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta que además lo que es muy importante es diferenciar la aplicación de ámbitos y las relaciones que existen entre esta norma y el Reglamento General de Protección de Datos. Y el principio general es el principio de especialidad. La Directiva 680 se aplica única y exclusivamente a los tratamientos de datos de carácter personal, que ahora veremos que entran dentro del ámbito de aplicación específico. Y en todo lo demás será de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos, que es la norma general que tutela este derecho para todos los ciudadanos. Por lo tanto, principio de especialidad. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que, como decía, la característica fundamental es que es más restrictiva, se limita mucho más nuestro derecho fundamental a la protección de datos, y para ello lo que se establecen son una serie de garantías específicas en esta directiva. Y estas garantías que se establecen tienen el carácter de mínimo. La propia directiva prevé que no hay ninguna objeción para que los Estados miembros puedan todavía otorgar mayores garantías a los afectados que lo establecido en la directiva. Lo que no se podrá en ningún caso es reducir las garantías que están establecidas en la directiva, establecer mayores restricciones que las establecidas en la directiva. Por lo tanto, partiendo de esta situación, hay que tener en cuenta, además, que esto es importante, que España ha incumplido el plazo de transposición de la directiva. El plazo de transposición vencía en el año 2018 y todavía no se ha procedido a su transposición. Esto ha supuesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero impusiera a España una sanción de 15 millones de euros a tanto alzado y 89.000 euros diarios en tanto no se proceda a la transposición. Está actualmente en el Congreso, le queda poco, está ya en el Senado, lo aprueba el Pleno del Congreso y está pendiente de entrada en el Senado, y esperemos que su tramitación no se demore mucho y pronto nos encontremos con la ley publicada y en vigor. Brevemente, para explicaros ya, partiendo de este proyecto de ley que está en tramitación, la aplicación es únicamente a los efectos de prevención, investigación, detención, enjuiciamiento de infracciones penales y ejecución de esas sanciones penales.
no se podrá aplicar para otras finalidades diferentes. Únicamente las autoridades competentes, que ahora veremos, podrán realizar tratamientos para otros fines diferentes cuando están previstos en una norma con rango de ley y en ese caso ya sujetos al régimen general de protección de datos, y estas autoridades son todas aquellas que tengan legalmente encomendadas estas finalidades que hemos señalado, y específicamente en el proyecto de ley se citan las fuerzas y cuerpos de seguridad, las administraciones penitenciarias, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Asimismo, y fue a propuesta de esta agencia, en el informe que se hizo, se citan, porque está claro que tienen competencias en este ámbito, las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal. Obviamente, limitado únicamente a aquellas actuaciones que se realizan en el orden penal. Y además, esta agencia insistió en su momento, y así se ha recogido, que estas autoridades, aunque les resultará de aplicación en primer lugar, la normativa procesal específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial, las leyes procesales, tratatoria de enjuiciamiento criminal, como pueda ser la ley procesal militar en el ámbito castrense, y en el caso del Ministerio Fiscal, también la ley que aprueba su estatuto orgánico, pero en todo caso quedan sujetos también a la directiva. Por lo tanto, en las especialidades que no estén recogidas en esas normas, se aplicará con carácter general esta directiva. Precisamente, durante la tramitación en el Congreso se han introducido una serie de enmiendas que vienen, que esto es una novedad, a crear una autoridad de protección de datos dentro de la Fiscalía, que se encargue del ejercicio de las competencias que se atribuyen a las autoridades de protección de datos en el ámbito de la Fiscalía. Hasta ahora, mientras no se hubiera creado en el ámbito jurisdiccional, la Agencia de Protección de Datos no tiene competencias, porque hay que respetar la independencia judicial, las ejerce el Consejo General del Poder Judicial. También le correspondería respecto a la Fiscalía en esas actuaciones jurisdiccionales, pero a partir del momento en el que se apruebe esta ley, con esta creación de esta nueva unidad dentro de la Fiscalía, le corresponderá a la misma. Y se modifican todos los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no voy a entrar a relatar, que regulan la protección de datos de carácter personal en el ámbito de las actuaciones jurisdiccionales. Son artículo 234 y en adelante de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recogiendo, como decía, esta normativa, ¿no? O sea, normas se rigen por su normativa específica, y en lo no previsto en la misma se les aplicará la directiva y, consecuentemente, la ley de transposición cuando se apruebe. En el texto que informó esta agencia, en el anteproyecto de ley, se incluía también a aquellas autoridades que tenían competencias en materia de infraestructuras críticas. Esta agencia no terminaba de entender cuál era esa justificación, porque si eran autoridades competentes para los fines de inspección, prevención y detección de delitos, pues ya estarían incluidos en el ámbito general, lo cual se aclaró posteriormente, considerando que era para autoridades que no eran competentes en ese ámbito, con lo cual desde la agencia se dijo que si no eran competentes no entraban dentro del ámbito de la directiva. Como decía, no se puede ampliar el ámbito de aplicación de la directiva por una ley nacional, al ser mucho más restrictivo respecto a los derechos de los afectados, y entonces no procedía la inclusión de las autoridades encargadas de proteger las amenazas contra las infraestructuras críticas, cuyos tratamientos de datos se regirán por la normativa general de protección de datos, que prevé, el artículo 23 prevé que se puedan establecer limitaciones respecto a los derechos de los afectados, pero tendrá que hacerse por una norma con rango de ley en los supuestos previstos y con las garantías adecuadas. Por otro lado, por lo que se refiere a las exclusiones de la aplicación de la directiva, no quedarán sujetos a la misma, como decíamos, los tratamientos que se realicen por las autoridades competentes para fines diferentes, que se rigen por el Reglamento General de Protección de Datos y por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, que es la ley nacional que completa lo previsto en el reglamento en aquellos casos que el reglamento no lo admite. No se aplicará la directiva tampoco en los ámbitos que se prevé que están excluidos, como pueda ser, por ejemplo, la política exterior y de seguridad común, por tener normas específicas en la normativa europea, o en aquellas materias en las que la Unión Europea no es competente, como es lógico, y en este caso se han incluido, por ejemplo, las cuestiones relativas a seguridad nacional, las cuestiones referidas a materias clasificadas, aunque, como viene insistiendo esta agencia, y aunque no se ha recogido expresamente en el proyecto de ley,
pero debe ser así, aunque no se aplique la normativa europea, y esto es aplicable a cualquier otro caso de exclusión de la normativa europea, el derecho a la protección de datos en España, como decía, es un derecho fundamental que tiene que quedar garantizado, y la mejor forma que quede garantizado es que se rija por su normativa específica en esos casos que están excluidos, pero que luego supletoriamente se aplique la normativa general establecida en el Reglamento General de Protección de Datos para garantizar una homogeneidad en la protección de la misma. El proyecto de ley ha dedicado un apartado especial a las actividades de tratamiento en materia de lucha contra el terrorismo y las formas graves de delincuencia organizada, que dice que no le será de aplicación ni el reglamento ni la directiva. Esta agencia informó contrariamente esa disposición por considerar que no era así, que no podía excluirse por la ley directamente la aplicación de estas normas, que habrá que estar, efectivamente, si está en la materia de lucha contra el terrorismo, todo lo que esté clasificado se regirá por la normativa de secretos oficiales, pero en lo que no sea así, deberá aplicarse precisamente con carácter supletorio la normativa contenida en la directiva. Sin embargo, el legislador no ha considerado oportuno aceptar esta observación de la Agencia Española de Protección de Datos. Y otra de las cuestiones que se regulan en esta norma y que no es transposición de la directiva es las obligaciones que suponen a los sujetos que están obligados a colaborar con las autoridades policiales y las autoridades penales suministrándole información para que puedan ejercer sus competencias. En este caso, incluso la propia directiva tiene un ejemplo claro cuando se refiere a las entidades bancarias que tratan datos con fines de prevención del blanqueo de capitales, que tienen una serie de obligaciones y que tienen que cumplir sobre la base del artículo 6.1c del Reglamento General, la existencia de una obligación legal, y tienen que facilitarle esos datos cuando sean requeridos a las autoridades que se los soliciten. Pues bien, aquí es muy importante, las entidades que están actuando en cumplimiento de esas obligaciones legales no se rigen por la directiva, se rigen por la normativa general. Y una vez que se comunican los datos a las autoridades policiales o penales que entran dentro del ámbito de esta directiva, se regirán precisamente ya sí por la misma. Lo que sí se establece en estos casos es que cuando se cumpla con ese deber no existirá la obligación de informar a los afectados que se ha procedido a comunicar sus datos a las autoridades policiales y judiciales. Y lo que sí se exige, se diferencia la colaboración en función de que sea con la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, que tiene mayores garantías derivadas de esa intervención jurisdiccional o del Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial, recogiendo lo que es la doctrina tradicional de la Agencia Española de Protección de Datos, que se le podrá facilitar, incluso en aquellos casos que no esté actuando en virtud de mandamiento judicial o de mandato del Ministerio Fiscal, siempre y cuando se trate de investigaciones específicas, peticiones razonadas, motivadas y se dé inmediata cuenta a la autoridad judicial o policial. Y respecto de otras entidades, también se prevé esa colaboración en supuestos específicos, motivados y razonados. Y se establece una obligación general de colaboración, salvo en los casos en los que se exija la autorización judicial. Esta agencia dijo que esta obligación de colaboración era mejor no regularla en esta norma porque existen numerosas normas específicas en el ámbito, pues como decía antes, de la prevención del blanqueo de capitales, en el ámbito de la seguridad ciudadana, en seguridad privada, donde se establecen deberes de colaboración en los cuales se establecen no solo la garantía de la autoridad judicial, de la autorización judicial cuando sea, sino otro tipo de garantías respecto pues, a los tipos de datos que se pueden facilitar para garantizar el principio de minimización, para el tipo de delitos que sería necesario respetar. No obstante, el legislador también en este caso ha optado por recoger esta obligación con carácter general en esta directiva. Y ya por último, para ver un poco las restricciones que se establecen, que son diferentes a las que se establecen con carácter general, pues son fundamentalmente respecto al principio de información, la información que se facilita en estos casos, de hecho hasta el punto que no se recoge como un principio en este ámbito de la directiva, el de transparencia, no hay una obligación de transparencia tan importante como existe en el ámbito general, debido precisamente a esas actuaciones que vienen a garantizar la seguridad en el ámbito de las actuaciones policiales y penales, siempre, y esto no lo he dicho al principio, siempre que estemos en ámbito de sanciones penales, en un ámbito penal, no se aplica en el ámbito de infracciones administrativas. Tiene que ser en el ámbito penal, porque son supuestos más graves. Pues bien, en estos casos el deber de información se limita e incluso se prevé la posibilidad que se pueda retrasar o denegar.
También se prevé que se puedan limitar, atendiendo a los casos concretos, el derecho de acceso a los datos por parte de los particulares cuando pueda perjudicar las investigaciones en curso. E incluso los derechos de limitación o supresión del tratamiento de datos también se prevé que puedan limitarse, y en estos casos la autoridad competente, cuando considere que puedan resultar perjudicadas las actuaciones que está llevando a cabo, cumplirá con informar sucintamente, e incluso se admite que sea una información muy genérica para no dar, permitidme la expresión, pistas de por dónde está actuando. Y entonces, ¿qué garantía adicional se establece en este caso, que como vemos son mucho más limitados los derechos de los afectados? Pues en esos casos lo que se prevé es que puedan ejercer sus derechos a través de la Autoridad de Protección de Datos, que será con carácter general la Agencia Española de Protección de Datos, y en el caso de las comunidades autónomas que tienen sus propias autoridades, que son País Vasco, Cataluña y Andalucía, pues a través de esas autoridades. Pero el hecho de que se ejercite a través de la autoridad no significa que se pueda acudir directamente a la autoridad. Hay que ir primero al responsable, Policía, Guardia Civil, CNI, el que esté tratando los datos, ejercer ese derecho a la información o de acceso o de cancelación, supresión correspondiente, y en el caso en el que le sea denegado o limitado, acudir a la Agencia de Protección de Datos o a la Autoridad de Protección de Datos competente, en cuyo caso será la autoridad la que actuará y verificará que ese tratamiento se está realizando correctamente, que se están protegiendo los derechos de los afectados y que existen razones objetivas para justificar esas limitaciones, y se limitará a informar al afectado que eso es así, el cual tendrá siempre a salvo su derecho para actuar ante los tribunales. Y ya por último, de las medidas de responsabilidad proactiva a las que hacía referencia al principio, se recogen todas las que están previstas con carácter general en este ámbito, pero se establecen todavía medidas mayores. Se establece la obligación de llevar un registro de operaciones en el que queden perfectamente acreditados las distintas operaciones de obtención, recogida, comunicación de los datos personales. Se establecen también una serie de medidas de seguridad específicas para evitar accesos indebidos, que queden perfectamente documentados los accesos que se realizan, etc. Y por último, se establecen normas dirigidas a facilitar la comunicación de los datos entre las autoridades correspondientes de los Estados miembros, estableciéndose con carácter general comunicaciones de autoridades competentes a autoridades competentes cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines, exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea, en su defecto existan instrumentos jurídicos adecuados, o incluso cuando la autoridad competente lo considere necesario, considere que prevalece esa comunicación frente a los derechos de los afectados, aunque no exista un instrumento jurídico que la ampare, lo cual deberá en esos casos comunicarlo a la Autoridad de Protección de Datos y documentarlo a fin de que por esta autoridad se pueda controlar adecuadamente esta normativa. Se establece un régimen sancionador específico en el cual las sanciones, las cuantías son inferiores a las establecidas en el régimen de carácter general, y también el derecho de los afectados por estos tratamientos, en los casos en los que se hayan realizado tratamientos ilícitos, se recoge y se regula, que también es una especialidad frente a la normativa general, el derecho a formular una reclamación para ser indemnizado, que en definitiva sería un supuesto de responsabilidad patrimonial. Creo que me he pasado un poco del tiempo, entonces, no, Silvia... No es así, no es así. Justo. No, justo. Bueno, pues ha tenido, con el tiempo que había, he procurado condensarlo lo máximo posible y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias de nuevo por su participación y por su ponencia, que ha sido brillante y que encaja estupendamente bien en estas jornadas sobre nuevas tecnologías y protección de datos, bueno, y investigación y proceso penal en el siglo XXI, y ha hecho un repaso detallado sobre un tema de muchísima actualidad, como es la transposición de la Directiva 2016/680 en el ordenamiento español. Creo que hay una pregunta. Sí, hay una pregunta del profesor Pablo Espinosa que dice: ¿la cesión de datos entre empresas privadas y autoridades policiales con fines de persecución delictiva está regulada por el Reglamento General de Protección de Datos o por la directiva? Vamos a ver, si son comunicaciones por parte de entidades privadas que tengan la obligación de colaborar, está regulado por el reglamento.
Y ahí lo que se tiene que aplicar es el Reglamento General de Protección de Datos. Y una vez que se recibe esa información a la autoridad policial o judicial correspondiente, se aplicará la directiva. Pero las entidades privadas que actúan como colaboradoras quedan sujetas al Reglamento General de Protección de Datos. Muchas gracias. Hay otra pregunta del profesor de Derecho Procesal de la Universidad Francisco de Vitoria, Antonio Martínez Santos, que dice: en el proyecto de ley orgánica de transposición de la directiva, al regular los deberes de colaboración con las autoridades de persecución penal, se prevén excepciones, por ejemplo, por razón del secreto profesional. ¿Convendría especificarlo? Que si convendría especificarlo en esta norma, yo creo que no. Es que yo, como decía al principio, es que yo creo que esta norma no debería haber regulado esta colaboración, porque efectivamente hay excepciones en la normativa especial. De hecho, en la redacción que se propuso, que se envió al Consejo de Estado, se establecía que estos deberes de colaboración deberían regirse por sus leyes específicas, donde se establecen garantías y otro tipo de excepciones que deberán estarse a las mismas, y no establecer una cláusula general de colaboración excesivamente genérica, en mi opinión, en esta norma. Sin embargo, el Consejo de Estado opinó que no había que recogerlo. Yo creo que las garantías y las excepciones que están en las normas específicas hay que recogerlos, y que en esta norma no podría abarcar todas. Entonces, yo creo que lo que está recogido, y es que son muchas más las excepciones que están establecidas en esas leyes, y en mi opinión, y si me pidieran informe al respecto, yo diría que hay que respetar todas esas excepciones que son de mucho tipo.